Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé, os doy la bienvenida a mi canal. Cla, 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 ri, 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 ne, 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 tru, tru, gos, 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 gos. Hoy os quiero enseñar otro de mis gadgets favoritos, el barrilete telescópico. Este es de la marca Paulus and Schuller. Paulus and Schuller. Paulus and Schuller. ¿Schuller? Es que no sé hablar esto. Es uno de mis gadgets favoritos aparte del Tonkoiman. ¿Por qué? Pues porque como es telescópico me ofrece la facilidad de afinar simplemente moviendo la rosca. Ahora estoy haciendo el barrilete más largo, pero se está haciendo más largo del centro. No estoy moviéndolo de la espiga, ni la del cuerpo superior, ni la de la boquilla. Estoy abriéndolo por el centro. Cuanto más largo, pues más grave, y cuanto más corto, pues más agudo. Con un barrilete convencional, por ejemplo este, si yo lo saco un poco, las notas que están cerca del barrilete quedarán un poco descompensadas. Comprobación. Ahora estoy con un barrilete normal, dijéramos, no telescópico, para que veáis lo que pasa si saco o si separo un poco de esta parte del cuerpo superior y separo un poco de la boquilla. Primero sin separar nada. Y las voy a chequear con el si bemol. El si bemol siempre nos va a quedar alto. Entonces intentamos tapar un poco por aquí y entonces bajará un poco la afinación. Pero a lo que vamos. Vamos a separar ahora un poco de la boquilla, que sería el primer paso para afinarnos con nuestros amigos, amigas o lo que tengáis. Ya empieza a variar un poco. Voy a separar ahora un poco del cuerpo superior. Bueno, un poco mucho, para que se note bien. Es que no, ¿lo veis o no? ¿Veis que hay mucha diferencia entre la octava? Las notas que están cerca del barrilete quedan muy afectadas. Pues la solución, una solución sería tener un barrilete un poco más largo. Pues yo muchos años desde antes de tener esto, tenía dos barriletes, uno más corto y otro más largo, y los iba cambiando pues dependiendo de mi estado de ánimo. No, depende de la temperatura y de... Vamos a probar lo mismo, pero en vez de con este barrilete tan bonito, vamos a probar el Paulus and Schuller. Vamos a empezar a abrir. La octava queda muy afinada, y eso que he sacado bastante, mucho de aquí, mucho de allá. Y ahora voy a sacar más aún, hasta el límite. Hasta ahí. Esto sería un extremo extremísimo. Para que veáis la afinación cómo varía, voy a tocar el sol, todo abierto, y veis chequeando cómo va cambiando ahí la cosa.
Vale. Bueno, esto suele pasar. Claro, sí, bueno. Pues eso, que se ha descoyuntado. Ponerlo es un poco complicado, pero no es imposible. Bueno, aprovecho y os enseño cómo es por dentro. Estas son las 3 piezas del Paulus & Schuler. Este barrilete es especial para mi clarinete Yamaha Custom, porque el cuerpo superior es un poco más largo que los clarinetes normales. Entonces el barrilete tiene que ser más corto. Y si veis, esta pieza está muy bien acabado, muy bien trabajado. El cuerpo inferior, este cuerpo de aquí, es de grenadilla y este es de plástico. Y la extensión por dentro, la extensión esa de ahí, es metálica. Os dejo el enlace para que veáis dónde lo podéis encontrar. El precio son unos 240 euros si compráis el de madera, y el de plástico creo que ronda unos 125 euros. No sé cuántos yuanes son ni cuántos pesos colombianos, pero hacéis la conversión vosotros, porque yo soy bastante lerdo y solo sé de notas y nada. ¿Veis? No lo rosco así, porque entonces ¿qué hago con esto? Porque ya está enroscado, entonces no puedo, tengo que enroscar los dos. Entonces lo primero que tengo que hacer es presentarlo. Entonces lo voy abriendo hasta el punto este que está a punto de salirse, que sería ahí. Y ahora este, pues lo ponemos ahí. Vale, y ahora lo que tengo que hacer es roscarlo de aquí. Este barrilete pues se puede estirar unos 4 milímetros. 4 milímetros más de su medida, o sea que está bastante bien. Entonces hay 2 tipos de barriletes, y este es de 53, 54, 53 y medio creo que es, y el otro es de 63. Pues yo tengo el de 53 porque mi clarinete requiere este y no otro. El sonido, fácil emisión, no me pone ninguna resistencia, o sea, va perfecto. Pues nada más, nos vemos en un próximo Clarinet Truco. No os olvidéis de suscribiros a mi canal, de darle al like, de enviarme mensajes de lo que queráis, de qué tal, qué cual, que lo que sea. Darle a la campanita y nada más. ¡Chao! El moledo me gusta, el moledo me gusta, ay mi moledo, moledo, ay mi moledo, moledo.